mucha alegría saludarlos, a todos los que están aquí presentes, muchos adultos mayores, pero también muchos jóvenes. Me alegra mucho que estén interesados en profundizar más sobre el cuidado del adulto mayor. Yo voy a empezar, digamos, esta serie de charlas que yo creo que al final del día nos van a dejar muchos contenidos valiosos, como nos decía Tatiana, con una propuesta que me pidieron y es sentido de vida y espiritualidad. Entonces voy a ir más bien rápido para que podamos aprovechar el tiempo al máximo. Y quiero decirles que el camino que vamos a recorrer así rápidamente es este: sentido de vida y espiritualidad, las preguntas existenciales, la pequeñez y la grandeza de la vida, el ser humano como ser biopsicosocio espiritual y en relación con la naturaleza. Yo sé que muchos de ustedes son enfermeros o psicólogos y conocen muy bien que el hombre tiene esta multidimensionalidad de ser biopsicosocio espirituales, aunque casi siempre nos quedamos en los tres primeros aspectos, biopsicosocial. Entonces vamos a ver cuál es el ámbito espiritual, cómo le aporta también al ser humano y cómo la relación con la naturaleza también es importante. La espiritualidad desde el cristianismo, porque bueno, hay muchos tipos de espiritualidad, pero por la institución que represento en este momento, pues me imagino que también quieren ustedes sentir un poco el sentido de vida que nos ofrece el cristianismo. Un acercamiento a los místicos y terminamos con algunas palabras sobre espiritualidad y sentido de vida en la edad adulta. Pero entonces, antes de comenzar, yo quiero que hagamos el ejercicio de soltar las cosas que tenemos en nuestras manos y realmente vamos a poner este día en las manos del Señor. Sus manos al frente. Observen sus manos y vamos a pensar en cuánto tiempo tuvo que pasar para que esas manos se formaran. ¿Quién cuidó esas manos cuando estabas niño? ¿Cuántos años tienen esas manos? 20, 30, 40, 50 años, tal vez más, 60, 70. ¿Qué tuvo que haber pasado para que se formaran esas manos? Todo lo que hay en ellas. Tantos momentos construidos a partir de ellas, cuántos abrazos. Así como las cuidaron tus padres, tus abuelos, ahora tú tal vez estás cuidando tu familia, tal vez estás con ellas abrazando a alguien a quien aprecias muchísimo. ¿Cuánto ha tenido que pasar para que tus manos sean lo que son? ¿Quién las ha creado? Decía un profesor de antropología filosófica que somos los seres más maravillosos, pero también los más indigentes, porque solo tenemos la mitad de un abrazo y nos pasamos la vida buscando la otra mitad de ese abrazo. Con tus manos puedes construir o destruir. En ellas está toda la creatividad o la posibilidad de la destrucción. ¿Qué eliges tú? Démosle gracias a Dios porque existimos, por la posibilidad de abrazar, de amar, de cuidar,
de los demás. Démosle gracias por tantas personas que se dedican con su oficio y su profesión a amar intensamente a quienes sirven, a quienes ayudan. Démosle gracias a Dios y a la vida por esta posibilidad, este día, y pongamos en sus manos también amorosas a todos los conferencistas y las charlas que se van a pronunciar el día de hoy. Que sea su espíritu el que inunde y nos llene de sabiduría. Amén. Muy bien. Para continuar con esta pequeña reflexión, este salmo, el Salmo 8, no Salmo 8, sino el Salmo 8, me parece muy lindo porque nos habla de esa grandeza y pequeñez de lo que somos. Miren esto: Señor Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo con la alabanza de los niños y de los más pequeños. Los niños y los pequeños son los que tienen esta sensibilidad. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. O sea, cuando uno contempla el universo, se da cuenta de la pequeñez de lo que es. ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Sin embargo, continúa el Salmo: lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y de esplendor. Pequeñez y grandeza al mismo tiempo. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies, bajo sus pies, todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Me gusta mucho esta imagen de una señora que nos mandó su parrilla de canales de televisión. Y si pueden ver, en el tercer lugar está el canal Televid. Ya no es el 217, aprovecho la cuñita para decirles que el canal Televid ya está en el 94 en Tigo, en el 931 en Claro y en el 821 en Movistar. En esa época estaba en ese canal, pero lo que quiero resaltar es eso, cómo Televid para el adulto mayor es muy importante. ¿Quiénes de ustedes tienen o conocen a alguien adulto de la casa, papá, mamá, tío, abuelo, que ve el canal Televid? Por favor, levanten la mano. Muy bien. Este ejercicio lo hacía un compañero nuestro en una universidad y se daba cuenta de cómo realmente el canal está impactando. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos es muy importante el mundo espiritual, no es un accesorio, no es algo más. La vida espiritual es fundamental. Ponen el canal Televid y ahí donde se los pasen, botan el control, lo prenden a las 8 de la mañana y lo apagan a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche o lo dejan encendido. Es un aprecio muy especial por el canal. Quiere decir eso que para ellos la vida espiritual es muy significativa. Solo para los adultos mayores, las hijas nos dicen: gracias Televid por haber acompañado a mi mamá, a mi papá en los últimos años, qué alegría que ustedes fueron esa compañía para ellos. Ahora soy yo la que estoy viendo o el que estoy viendo el canal Televid. Qué bonito, se va heredando eso. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, porque en todos nosotros existen esas mismas preguntas. Entonces vamos a hablar de sentido de vida y espiritualidad, pero voy a desagregar como cada una de las palabras para que las podamos entender mejor y las podamos aplicar. Y voy a empezar con vida, que me parece que es la palabra que le da pues origen a todo lo que nosotros estamos hablando. Cuando pensamos en la vida, entonces siempre llegamos a las preguntas más esenciales de la existencia: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? Y esas tres primeras preguntas están muy relacionadas con esta siguiente: ¿existe Dios? Si yo resuelvo esta pregunta, de pronto todas las otras van a encontrar mucho sentido.
incluso las siguientes, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del sufrimiento, del mal? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué hay después de esta vida temporal? ¿Qué puede dar incluso el ser humano a la sociedad y qué puede esperar de ella? Esas son las grandes preguntas que uno tiene que hacerse en la vida. Si no se hace estas preguntas, muy probablemente ese sentido de vida va a estar perdido. ¿Qué somos entonces? Cuando nos consideramos frente a la vida, frente a todo lo creado, somos esto, un pequeño puntico en medio del majestuoso universo. Apenas somos un punto, ¿cierto? Pero un punto infinitesimalmente pequeño, muy pequeños. O sea, es que ya les voy a mostrar lo que somos y de lo que a veces nos gloriamos o nos vanagloriamos. Somos nada frente a la creación, pero también somos exponencialmente grandes. Ustedes conocen a estos dos personajes. Bueno, todos conocen el primero. ¿Quién es el primer personaje? Albert Einstein. ¿Cuál fue la teoría de Albert Einstein? La relatividad. ¿Y el segundo personaje? ¿Alguien lo identifica? ¿Quién? Camilo. No, Georges Lemaitre. Georges Lemaitre fue un sacerdote católico belga, matemático, astrónomo, profesor de la Universidad Católica de Lovaina. El Papa estuvo hace pocos días en Luxemburgo y en Bruselas por los 600 años de la Universidad de Lovaina, que es una de las universidades más antiguas del mundo. Ahí le habló a los profesores de la Universidad de Lovaina y también a los estudiantes. Los invito para que busquen ese discurso que está muy relacionado sobre el significado o el sentido, la relación que hay entre ciencia y la fe. Entonces, Georges Lemaitre es uno de los primeros académicos conocidos en proponer la teoría de la expansión del universo, que fue corroborada experimentalmente por las observaciones de Edwin Hubble. Hubble, recuerdan ustedes que hay dos satélites, dos telescopios que están explorando el universo. Uno es Hubble y el otro es el James Webb, que están haciendo como aproximaciones a esa teoría que Lemaitre propuso del Big Bang y que sería la que explica el origen del universo. Es la hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. Decía él, la ciencia es bella, merece ser amada por ella misma, pues es reflejo del pensamiento creador de Dios. Miren, entonces lo que dice es que hubo un punto hace apenas 13.800 millones de años. Hace 13.800 millones de años hubo una explosión, una gran explosión, y de ahí se creó las galaxias y todo el universo que conocemos y que se sigue expandiendo. Aquí hay otra imagen. Hace 13.700 millones de años, 13.700 millones de años. ¿Qué son 13.700 millones de años comparados con 28, 30 años, 50 años, 60 años? O sea, ¿qué somos realmente frente al universo? Y si lo quisiéramos medir, si yo le diera a Juan David 1 metro para que me lo tuviera ya y vamos a medir el universo, ¿cuánto mide? Miren, es una esfera con un diámetro de unos 92.000 millones de años luz y un volumen de unos 410 nonillones. Yo ni siquiera sé qué son nonillones. Aquí hay físicos. ¿Alguno es físico? No, bueno, siquiera. 410 nonillones, o sea que quiere decir 410.000 billones de años cúbicos. Ese es el universo, explicado desde la teoría del Big Bang de Georges Lemaitre. Aunque no somos físicos, yo les voy a proponer ver este video del Big Bang y cómo esa teoría, que es como una de las más aceptadas, está siendo también replanteada. No tenemos que entenderlo todo, pero más o menos para que dimensionemos lo que es nuestra propia vida, lo pequeño que somos. El Big Bang es una de las teorías más famosas y una de las más aceptadas para explicar cómo se formó el universo y por qué se sigue expandiendo. Hay dos puntos que explican su éxito. El primero es que utiliza los cálculos de la relatividad de Einstein, que han demostrado ser bastante sólidos. El segundo es que durante años varias observaciones han comprobado las predicciones de esta teoría. Pero el Big Bang está lejos de ser una teoría perfecta.
Durante años, varios cosmólogos han llamado la atención sobre las preguntas que el Big Bang no logra responder. Otros van más allá y han formulado teorías alternativas para explicar el origen del universo, que, según ellos, ofrecen una mejor explicación de cómo fue el inicio de todo lo que conocemos. Entonces, quizás el Big Bang es una teoría errónea, o no. Lo que sí es seguro es que en el mejor de los casos está incompleta. En este video te contamos cuáles son esas fallas de la teoría del Big Bang y 3 de las teorías que compiten por quedarse con el trono de la mejor explicación del origen del universo. Pero primero repasemos lo que nos enseñaron en el colegio. Todo comenzó hace 13.800 millones de años, cuando el universo era un punto mucho más pequeño que el núcleo de un átomo e infinitamente denso y caliente. Luego, en una fracción de segundo, ese pequeño punto se expandió miles de millones de veces en un proceso que se conoce como la inflación cosmológica. Mientras el universo se expandía y se enfriaba, la energía se transformó en partículas de materia y antimateria, 2 tipos de partículas que se deberían destruir entre sí. Sin embargo, por alguna razón desconocida, sobrevivió mucha más materia que antimateria. Ojo, hasta este momento solo ha pasado un segundo después de la gran explosión, y es cuando se formaron los primeros neutrones y protones. 3 minutos después, los neutrones y protones comenzaron a juntarse y formaron núcleos de hidrógeno y helio. Durante los primeros 400.000 años, el universo era un denso plasma de partículas supercalientes. A medida que se fue enfriando, se formaron los primeros átomos de hidrógeno. Así, el universo dejó de ser una sopa opaca y caliente y la radiación comenzó a propagarse en todas las direcciones. Las partículas se fueron distribuyendo en vastas regiones del espacio para luego agruparse formando estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias y todos los objetos que componen el cosmos. Y desde entonces, el universo no ha dejado de expandirse. Esa expansión, que es observable, es una de las evidencias del Big Bang. Es decir, si el universo se expande aún hoy en día, quiere decir que en algún momento fue mucho más compacto. De esa manera, si uno viajara hacia atrás en el tiempo, se encontraría con que hace 13.800 millones de años fue el punto de partida para todo lo que hoy conocemos. Y otra evidencia es la llamada radiación cósmica de fondo de microondas, que se observó por primera vez en 1965. Esta radiación permea todo el universo de manera uniforme y es un remanente de los primeros instantes en los que el universo comenzó a emitir luz y radiación. Es como si fuera un eco del Big Bang o un fósil de esas primeras formas de luz. Pero esas 2 evidencias son al mismo tiempo tan solo 2 de los problemas que enfrenta el Big Bang. Por una parte, la inflación cosmológica es un principio clave para explicar el inicio del universo. El problema es que todavía no ha sido comprobada de forma observacional, ni se entiende cuál fue el mecanismo que desató esa rápida expansión. Y respecto a la radiación de fondo de microondas, los expertos todavía no logran explicar por qué es exactamente igual en cualquier parte del universo. Eso sin contar con otros problemas más esenciales, como por ejemplo, ¿cómo es posible que algo surja de la nada? Y es a partir de estos interrogantes que han surgido alternativas a la teoría del Big Bang, que han sido impulsadas por varios de los cosmólogos más reconocidos del mundo. Una de las más populares es el Big Bounce o el Gran Rebote. Esta teoría sugiere que nuestro universo es solo uno dentro de una serie de universos que primero se expanden y luego se contraen, en un ciclo que se repite cada miles de millones de años. El Big Bounce no niega que haya ocurrido el Big Bang, pero no lo ve como el principio de todo, sino como una etapa de transición entre una contracción y una explosión. De esta manera, dicen sus autores, regiones distantes del cosmos habrían tenido tiempo de interactuar, con lo cual se igualarían los niveles de radiación en el fondo de microondas, algo que el Big Bang no logra explicar. Además, el Big Bang soluciona el problema de que algo surja de la nada, ya que él propone que el tiempo simplemente ha existido por siempre. Otro contrincante del Big Bang es la teoría de la cosmología cíclica conforme, impulsada por el físico británico Roger Penrose.
al igual que el Big Bang, propone un universo que siempre ha existido, pero que en vez de contraerse y expandirse, está siempre expandiéndose. En ese escenario, el Big Bang no fue el comienzo, sino solo una etapa de la eterna expansión. Este modelo predice que llegará un momento en el que la materia del universo será absorbida por agujeros negros ultramasivos. En algún punto, esos agujeros se evaporarán, dando como resultado un universo dominado principalmente por partículas de luz. Ese punto, según Penrose, se parece mucho al escenario en el que se origina un Big Bang, con lo cual estarían dadas las condiciones para que se inicie un nuevo universo. La teoría de Penrose sostiene que la radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang, guarda remanentes de la energía que se libera tras la evaporación de los agujeros negros que se tragaron universos anteriores al nuestro. Y hay otra teoría que propone que hay multiversos. Se le conoce como la teoría de la inflación eterna y propone que existen varios universos que aparecen y desaparecen en medio de un espacio en constante expansión. La idea es que en medio de ese espacio se forman burbujas en las que la inflación se ha detenido, permitiendo la formación de estrellas y galaxias. Y estas son solo algunos de los ejemplos de teorías que desafían al Big Bang. Hay otras incluso más radicales que sugieren que el universo es un holograma o que incluso es una simulación creada por computadora. La verdad es que por ahora nadie sabe exactamente cómo fue el principio de todo lo que conocemos. Muy bien, impresionante, ¿cierto? Universos que se expanden y se contraen, multiversos como en las películas de Marvel. Muy bien. ¿Qué somos entonces? Somos un pequeño punto. Aquí está, esta es una imagen de la explosión del Big Bang. Eso también somos nosotros. Somos como un pequeño punto que puede empezar a crear desde allí, o somos un pequeño punto, una partícula atómica que es capaz de destruir. En este momento la humanidad está tan amenazada y el principio es el mismo. ¿Qué es el sentido de vida entonces? Es todo aquello que me mueve a la vida, todo lo que le da significado a mi vida, el valor que le doy a mi vida, el propósito que tengo en la vida, el rumbo que tengo en la vida, las ganas que tengo de vivir, la razón de mi vida, el porqué de mi vida. Todas esas palabras van sintetizando lo que es sentido y vida. Descubrir el sentido de vida es una de las necesidades del ser humano, funciona como un recurso interior para el enfrentamiento de las adversidades de una forma más positiva. Esa es una de las primeras características. Quien tiene sentido de vida, pues enfrenta las dificultades de una manera mejor. Es considerado el motor fundamental para la existencia, ya que quien tiene un por qué vivir encuentra fácilmente un cómo hacerlo. Esta es una frase de Nietzsche: quien tiene un por qué vivir encuentra fácilmente un cómo hacerlo, que después el autor, el psiquiatra Viktor Frankl, aquí hay psicólogos sí hay, ¿cierto? Psicóloga, una. Viktor Frankl, que desarrolla la teoría en su libro El hombre en busca de sentido, dice que eso precisamente, que solo una experiencia de amor salva al hombre. Él estuvo en los campos de concentración en Auschwitz y decía que el recuerdo de su esposa, el recuerdo en su mente de la esposa, de la posibilidad de encontrarse con ella físicamente o incluso en el más allá, era lo que lo mantenía con vida y le permitía, pues digamos de alguna manera, tolerar todas las adversidades que estaba viviendo en el campo de concentración. La teoría de Viktor Frankl es la logoterapia, que nos sirve mucho para el tema que nos estamos tratando hoy. O sea, primera referencia para buscar el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y la logoterapia. El sentido de la vida está profundamente ligado a las concepciones filosóficas, religiosas que tenemos de la existencia, del origen de todo. Como decíamos ahorita, no solamente es un asunto de los adultos o de la persona mayor, sino también de todos nosotros, de los niños, de los jóvenes. Es raro que los niños se pregunten sobre eso, pero los niños también se enferman. Es muy duro las clínicas que tienen niños enfermos de cáncer.
porque el niño muy rápidamente tiene que hacerse esas preguntas que nos estábamos haciendo ahorita. Pero es para todos, todos tenemos que hacernos esas preguntas, incluso desde la infancia, y habría mucha sabiduría si a nuestros jóvenes los motivamos a hacerse esas preguntas. No es una pregunta desde la actualidad, no es una pregunta que se viene haciendo desde siempre, desde la existencia. ¿Por qué? Porque al final todos vamos a encontrarnos con ese límite de la existencia, todos vamos a morir. Entonces, el sentido de la vida lo da la filosofía, la cultura, la religión. Todas han ido tratando de dar sentido y respuesta a esa sensación. Cuando no se tiene sentido de vida, se vive un constante sufrimiento, un vacío existencial. Está esa sensación de sinsentido que puede llevar a varios estados: aburrimiento, depresión, agresión y en algunos casos suicidio. Todos nosotros conocemos personas que atraviesan enfermedad mental, que están deprimidas. Incluso si yo les pregunto nombres de personas cercanas a ustedes que han tomado la decisión de terminar con su vida, ustedes inmediatamente tienen en la mente el nombre de esa persona. Piensen en ellos y tratemos de descubrir por qué es importante pensar en el tema, porque ya, por ejemplo, en el primer semestre del año van más de 1.677 muertes por suicidio en nuestro país. Eso es algo absolutamente triste, que nos desgarra por dentro y que nos hace preguntarnos qué podemos hacer para que nuestros jóvenes tengan realmente sentido de vida, pero también los adultos que a veces llegan a la etapa con un cansancio de la vida. Sin sentido es todo lo contrario, es sin motor, no tener un significado, no tener un valor, sin propósito, sin rumbo, sin ganas de vivir, sin razones, sin porqués. Y puede estar explicado también, aunque hay muchas formas de pensar la filosofía, existe una muy fuerte que es el nihilismo, que es una doctrina que piensa que todo se reduce a la nada y que por tanto nada tiene sentido. Rechaza todos los principios religiosos, morales y no teológicos, y a menudo fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido. No hay una deidad, no existe Dios, puesto que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento. No hay una verdad absoluta y la realidad es aparente. Entonces, somos seres biopsico-socio-espirituales y en relación con la naturaleza. El sentido de la vida lo dan todas las cosas. La espiritualidad no es lo único que da el sentido de vida, pero la espiritualidad sí informa a las demás. Es la base de todo. Quiero hacer un paréntesis porque encontré este primer artículo que también se los dejo para que lo vayan revisando. Un estudio en Brasil publicado en una revista cubana de enfermería, el sentido de la vida como recurso espiritual para el cuidado en oncología. Y ellos dicen que normalmente las personas que trabajan con personas que tienen que cuidar en el tema de salud, el entrenamiento de esos profesionales, como son los médicos o los enfermeros, no tienen considerado lo espiritual como parte de ese modelo. Sin embargo, en algunos casos el paciente con enfermedad avanzada opta por discutir los asuntos existenciales con los profesionales de enfermería. Eso lo vimos sobre todo en pandemia. ¿Quiénes son enfermeros? Enfermeras, cuidadores de adultos mayores. Muy bien, ustedes se dieron cuenta que en la pandemia, donde no había la posibilidad de hablar con un sacerdote, con una religiosa, los pacientes descargaban todas sus esperanzas en los cuidadores. Qué tan lindo que un enfermero, una enfermera pueda entender qué es lo que le pasa al ser humano también en el ámbito espiritual. El cuerpo nos cuestiona desde jóvenes. Estamos inconformes con el pelo, con las uñas, con el color de piel, con el peso. Todo nos cuestiona y no sabemos por qué, pero todos tenemos como algo con lo que no estamos de acuerdo, así todo esté marchando bien. El cuerpo nos informa sobre el sentido de vida, sí, y más si tenemos una condición física especial, ¿cierto? Un trastorno mental, un trastorno físico nos hace pensar en la vida. ¿Realmente tiene sentido de vida yo con esta enfermedad, yo con este sufrimiento, yo que tengo la nariz torcida, yo que pienso de esta manera? Bueno, cuando llega la edad adulta, las preguntas se aumentan. Los sueños que no alcancé a conseguir, pero además las arrugas,
el pelo, ¿realmente tiene sentido de vida yo con esta enfermedad, con estos achaques, con este problema tan difícil? Yo sé que los cuidadores de adultos mayores todo el tiempo están animándolos para que entiendan que lo físico es solamente una partecita de todo lo que somos. La mente también nos informa y a veces nos traiciona. Entonces, de la manera como pensamos, nos comportamos. Y este es un aspecto que debemos que cuidar mucho. No me voy a detener ahí porque testimonios hay muchísimos, pero sí les quiero recomendar este programa de Tutores de la Felicidad, que nació a partir precisamente de la muerte de Tuto. Un grupo de jóvenes amigos se lamentaron de que Tuto se hubiese ido y dijeron: tenemos que hacer algo, tenemos que pensar en las personas que están sufriendo, que están con depresión. Entonces, en Instagram ustedes van a buscar Tutores de la Felicidad y van a encontrar muchos recursos, sobre todo en el aspecto mental, psicológico, para ayudarle a las personas que estén en sufrimiento. También el canal Televid hizo una serie con ellos. Ahí está el padre Jorge Mario Naranjo, a quienes muchos de ustedes conocen, el Mello, que tiene una gran capacidad para ayudarnos, y Andrés Tamayo, un humorista que todavía está trabajando en Radio Nacional. Tutores de la Felicidad. Les iba a leer un texto, por ahí está, pero no lo voy a hacer para no tomarme más del tiempo, porque mi tiempo va muy corto y tengo mucho para contarles. Entonces, somos los hijos y las hijas de quienes no fueron a terapia. Un lamento un poco de esos hijos que tienen problemas con esas heridas del pasado, los dolores, los traumas, los abusos que han tenido y que se han quedado ahí como un sello indeleble en su vida. Entonces, es muy importante todo ese acompañamiento que Tutores de la Felicidad está haciendo a las personas en el ámbito psicológico. También en la mente está nuestro conocimiento, y el conocimiento, lo que nosotros sabemos, nos ayuda a abordar la existencia. Un psicólogo tiene más herramientas, un terapeuta tiene más herramientas, un médico tiene más herramientas. Bueno, aquí hay un hombre que tuvo un conocimiento impresionante, también quería explorar el universo, y su cuerpo, sin embargo, lo estaba afectando todo el tiempo. Stephen Hawking, astrofísico británico, ¿qué decía él con respecto a su limitación física? Traté de llevar una vida lo más normal posible y no pensar en mi enfermedad o lamentar las cosas que me impiden hacer, que no son tantas. Mi objetivo es simple, es entender completamente el universo, por qué es, cómo es y por qué existe simplemente. Sus trabajos se centraron en unir la relatividad, de la que estábamos hablando ahorita, la naturaleza del espacio y del tiempo, y la teoría cuántica, que ya es la física de lo más pequeño, para explicar la creación y el funcionamiento del cosmos. O sea que la espiritualidad es como una teoría del universo y una teoría de la relatividad y una teoría cuántica, o sea, de lo grande que es el ser humano y de lo pequeño que es. También la familia, indudablemente. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en un foro en Bogotá, Recuperar al Padre para reconciliarnos con la vida, e invitaron a un representante de una fundación internacional, Fatherhood Internacional, y ellos expresaban cómo en las familias donde el padre no estaba, por ejemplo, y de hijos abandonados, pues tenían más posibilidades de suicidio, de entrar en las drogas y de caer en prácticas que atentaran contra su vida. Entonces la familia indudablemente nos informa sobre el sentido de vida. ¿Cuántas personas pierden las ganas de vivir precisamente por todo lo que han vivido en casa, donde no debería ser? Por ahí hay un caso que se está hablando mucho en este momento, los monstruos de dos jóvenes que asesinaron a sus padres, lamentablemente por causas de abuso que cometieron ellos con sus hijos. ¿Qué es entonces la espiritualidad? Aquí me quiero basar en el padre Gustavo Baena, sacerdote jesuita, que escribió un libro que es más grande que una Biblia, un tratado muy extenso que se llama Fenomenología de la Revelación. El libro es complejo, es difícil, pero luego le pidieron que atendiera una entrevista, y las respuestas a esa entrevista se fijaron en otro texto que se llama Revelación, Teología y Vida Cristiana. Y ahí el padre Gustavo Baena ya sí pudo explicar en un lenguaje más sencillo como habla él todavía. Me parece verlo y escucharlo en sus conferencias, era delicioso escucharlo. Está todavía con nosotros en la casa Pedro Arrupe, padre de Mario.
Está todavía el padre Baena, ¿cierto? El padre Mario, que es el director del cuidado de los jesuitas adultos allá en la casa Pedro Arrupe, conoce al padre Gustavo, vive con él, y en este texto el padre dice que es espiritualidad. Entonces, ¿qué es espiritualidad? La capacidad del ser humano de replegarse sobre sí mismo, es decir, sobre su yo espacio-temporal, como si fuera otro yo. O sea, mi yo espacio-temporal reflexionando y así disponiendo libremente de todas sus posibilidades para ponerlas en acción como quiera. La capacidad de reflectir, dice el padre Baena, eso solamente lo podemos hacer los seres humanos. Lo que estábamos haciendo al comienzo de revisar nuestras manos, ¿de dónde vienen nuestras manos? Porque yo estoy aquí, ¿cierto? Esto es tan asombroso. ¿Qué es lo que somos? Esa capacidad de reflectir es lo que se llama espiritualidad. Y eso es lo que le puede dar sentido a la vida. La espiritualidad católica, no, la espiritualidad en todas sus formas, en todas sus expresiones, en todas las culturas. Hay espiritualidad budista, hay espiritualidad musulmana, hay espiritualidad, no sé. Todas las culturas, o sea, la capacidad de reflectir, de volver sobre mí mismo y ahí encontrar cómo Dios me está moviendo desde adentro, moviéndome a salir en ayuda y servicio a los demás. Esa es la espiritualidad. Eso es lo que debe hacer el ser humano, reflectir. Entonces la espiritualidad informa la mente, el cuerpo, las relaciones que tenemos con la sociedad y la naturaleza. De Dios, ¿qué podemos decir? Ya hablando desde una experiencia de fe más nuestra. El misterio de Dios es inabarcable, o sea, todo lo que digamos de Dios siempre será pequeño frente a lo que Él realmente es. El padre Baena dice, lo más que podemos decir de Dios es que es un acto creador continuo. Algo, alguien que está creando constantemente. Algo, alguien que está creando constantemente. Dios como espíritu creando al hombre, habitando en él, y el hombre colaborando conscientemente con ese acto creador implícito en él. Dios habita a sus criaturas y nos deja un sello indeleble. Dios que está creando el universo. Entonces, desde esa partícula pequeña del Big Bang que decíamos, o quién sabe desde dónde, Él está creando el universo, hasta llegar a la evolución de la vida misma, que llega en su punto más alto a la vida inteligente, el ser humano. Dios nos está creando constantemente. Si alguien necesita más razones, digamos argumentos, están las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para explicar la existencia de Dios, que son el movimiento, la causa eficiente, bueno, la perfección. Todas esas son las maneras como Santo Tomás de Aquino dice que se puede explicar la existencia de Dios. Por ejemplo, la causa del movimiento. Todo tiene que ser movido por algo, pero tiene que haber una causa que no es movida por nada, y esa causa que no es movida por nada es a lo que llamamos Dios. Conocemos las perfecciones, conocemos la bondad, la belleza, pero las conocemos de manera imperfecta. Quien tenga esas virtudes en su grado sumo, quien sea el todo bueno, el todo bello, el todo perfecto, el todo omnipotente, es a quien llamamos Dios. También la causa eficiente, todo es causado por algo y esa causa primera es a la que llamamos Dios. Busquen las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Entonces la espiritualidad no es la única fuente que informa nuestro sentido de vida, no hay una única visión de lo espiritual, cada cultura lo trae, pero la espiritualidad sí es la fuente más importante, sí es la fuente más importante. Porque entonces se explica, me ayuda a entender, porque aunque tengo mi cuerpo de esta manera, Dios está conmigo, Dios me acompaña, Dios me crea, Dios me ama. Entonces, desde el punto de vista espiritual, ya en un sentido cristiano, ¿qué es lo que viven nuestros adultos mayores? ¿Cuál es la conciencia que tienen ellos y que deberíamos tener cada uno de nosotros? Que hay en nosotros un hondón espiritual. En todos nosotros hay un hondón espiritual. Una manera de decir hondura espiritual. La espiritualidad nos permite tener esta serena certeza de un Dios que existe, que da origen a todo, que nos crea y nos habita. En definitiva, que nos ama y por eso nos lanza la vida y nos participa de la suya. Tan inmenso como es el universo, tan grande como lo vimos, también es
el hondón espiritual hacia adentro. ¿Se acuerdan de los nonillones? Igualmente somos nosotros hacia adentro. Si hiciéramos una fotografía del alma, del espíritu nuestro, yo diría que es igual o más grande que el tamaño del universo. En todos nosotros hay un hondón espiritual, tanto que ahí cabe Dios, sin dejar de ser inabarcable, porque Dios no puede limitarse. Pero en nosotros cabe Dios, Dios está en nosotros, nos está trabajando por dentro. Entonces, así como el universo es de grande y se expande, en nosotros hay ese hondón espiritual. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Bueno, les iba a contar muchas cosas, entonces tengo que terminar ya. No les he dicho lo de lo espiritual. Bueno, les dejo entonces la iluminación del Cardoner de San Ignacio de Loyola, que es la importancia de caer el alma en la cuenta de que tiene una vida interior. La vida es un instante en medio de dos eternidades, dice Santa Teresita del Niño Jesús. Todos llevamos como una herida de amor. Teresa de Jesús siente que Dios como que la hiere con un dardo, con una lanza. En esta imagen de la transverberación lo podemos evidenciar, y eso es lo que sentimos todos, como una herida de amor de Dios, y estamos tratando de encontrarlo en nosotros. Este poema de Teresa lo revela: alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. También Agustín nos regala este poema maravilloso: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo, gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Muy bien, el caso de Jesús de Nazaret, que nos invita a salir de nosotros mismos, a amar como Él nos amó. En Jesús de Nazaret tenemos la expresión más alta de la espiritualidad, porque en definitiva la compasión, el amor y el servicio es lo que realmente le dan sentido a la existencia. No les voy a hablar de la relación con la naturaleza, pero les dejo los dos cánticos que nos ayudan a entender nuestra relación con ella. El cántico de las criaturas, sobre todo el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, y el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. El fin último entonces es amar y servir. Si Dios es pura donación y entrega, al habitar en nosotros nos impulsa a hacer lo mismo, a no quedarnos en el egoísmo de nuestra intimidad, sino a salir de nosotros mismos para donarnos, para entregarnos. En ello va la plenitud humana y el sentido mayor de la existencia. Me adelanto rápidamente todas las estadísticas que van a ver ustedes más adelante, y me quedo ya con estas conclusiones. En este artículo que también les dejo aquí como sugerencia, percepción de la espiritualidad y cuidado espiritual en adultos mayores institucionalizados, espiritualidad y sentido de vida, su contribución en la salud de una persona mayor, se evidencia como algunos estudios observacionales han sugerido que las personas que tienen prácticas espirituales regularmente tienden a tener una vida más larga, ya que usan sus creencias como mecanismo para afrontar la enfermedad, el dolor y el estrés, además de brindarle a los pacientes una perspectiva más positiva y una mejor calidad de vida. En uno de los estudios observacionales realizados en pacientes con cáncer avanzado, se observó que aquellos pacientes que encontraron consuelo en sus creencias religiosas y espirituales estaban más satisfechos con sus vidas. Es muy importante que los enfermeros sean amables, demuestren interés, que se fortalezcan intervenciones y actividades que estén encaminadas a estimular la fe y la esperanza, lugares de culto y de ayuda religiosa. La espiritualidad no es solo para los adultos y debe caer el alma en la cuenta de este hondón espiritual, de esta herida de amor que tenemos y de que estamos creados para amar y servir. Muy importante que todos los que están cuidando también cultiven su propia espiritualidad, porque nadie da de lo que no tiene, de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos cuidar la espiritualidad de los adultos
sino que cuidamos nuestra propia espiritualidad. Muy bien, muchas gracias. Eran muchas cosas, pero bueno.